La seda de la araña es uno de los referentes que tienen los científicos expertos en materiales hoy en día. Un referente físico-químico, pero también, como veremos a partir de este extraordinario libro de Laura Tripaldi, un referente filosófico. Mentes Paralelas es la clase de libro que adoro. Tiene sustancia, habla de cosas reales que te petan la cabeza y al mismo tiempo transforma de manera muy suave pensamientos rígidos e ideas que creíamos inamovibles y que son o se han revelado como falsas. En esencia, es también un libro sobre epistemología, teoría del conocimiento, que aporta sentido y fuerza al pensamiento queer. ¿Por qué la seda de la araña? Además de la elevada resistencia mecánica por la cual se la reconoce habitualmente, equivalente a la del acero, la seda de la araña es un material capaz de autoadaptarse en respuesta al ambiente. Es capaz de ensamblarse en autonomía y de autorregenerar su estructura. Además, es un material completamente biodegradable y si el ser humano lograra desentrañar todos sus secretos, podríamos crearla a partir de una solución acuosa en condiciones ambientales ordinarias con un mínimo gasto energético. En esencia, es un material sublime que la araña genera con muy poco, pero que nosotros los humanos tecnificados, tan tecnificados, todavía no logramos emular ni del todo comprender. En comparación, el material artificial de que dispone el ser humano más parecido a la seda de la araña es el nylon 66. Se trata de una fibra sintética muy presente en nuestras prendas. Es un polímero hecho de pequeños ladrillos moleculares unidos entre sí por lazos químicos muy parecidos a los que ligan entre sí a los aminoácidos de las proteínas de la seda. Sin embargo, frente a la seda de la araña, el nylon 66 presenta varios inconvenientes. Primero, es un derivado del petróleo. Segundo, para que estos lazos químicos funcionen y se unan deben manipularse a una presión de 18 atmósferas y a 257 grados de temperatura. Comprender cómo la araña crea su seda permitiría optimizar drásticamente la eficiencia energética en la producción de fibras. Pero también nos serviría para otros usos, nuevos campos de investigación que la autora nos presenta en este libro que a priori suenan a ciencia ficción. Por ejemplo, el biomimetismo. Se podrían utilizar las propiedades de la seda de la araña para crear músculos artificiales capaces de mutar y autorrepararse. Suena a ciencia ficción, pero en realidad se trata de descubrimientos recientes que nos han permitido empezar a ampliar muchos conceptos caducos que teníamos en la mente. Por ejemplo, el concepto mismo de inteligencia. Porque si tomamos, por ejemplo, la seda de la araña y vemos de lo que es capaz en ciertas situaciones, podemos acabar creyendo que de una forma u otra es un material inteligente. Por ejemplo, uno de los comportamientos más fascinantes de la seda de la araña es la supercontracción. Expuesta a ciertas propiedades de humedad del ambiente, cambia sus propiedades internas al instante, se adapta al material. Su estructura muta para luego volver al punto de partida cuando las condiciones se revierten. ¿Cómo ocurre tal cosa sin un sistema nervioso que lo gestione y cómo ocurre con tan poco gasto energético? Otra particularidad de la seda de la araña es la autorreparación. Los hilos de la seda pueden regenerar su estructura parcialmente dañada por el rocío de la mañana de forma autónoma. Pero tal vez el mecanismo más impresionante sea la capacidad de la seda para transformarse de sólida a líquida en una fracción de segundo. Un proceso estudiado pero todavía no replicado. Nosotros los humanos necesitamos de mucha cantidad de energía y potencia para lograr lo que la araña hace en esencia con su culo. Por este motivo, decía que este es un libro de epistemología y teoría del conocimiento, porque mientras Laura Tripaldi nos habla de misteriosos materiales, nosotros comprendemos que algo falla en nuestro sistema de comprensión del mundo. Falla, por ejemplo, la idea de que la inteligencia se sustenta en sistemas nerviosos centralizados únicamente, controlados desde un centro cerebro. Para ejemplificar este hecho, Tripaldi pone como ejemplo un tipo de hongo que solo en las últimas décadas ha empezado a estudiarse muy seriamente. Se trata de un organismo bizarro y aparentemente insignificante llamado Fusarium polycephalum, conocido también como moho mucilaginoso.
Este organismo es capaz de moverse en su propio ambiente a una velocidad de 1 milímetro por segundo, deformando su cuerpo y creando tentáculos. No es ni un organismo monocelular ni un organismo multicelular. Es de hecho un organismo acelular, sin sistema nervioso central y además sin cerebro. ¿Cómo puede una gelatina proteica desprovista de cerebro dirigir el cuerpo de un modo coherente y organizado? Porque, ojo, cuando decimos coherente y organizado, ni siquiera alcanzamos a abarcar el potencial de este supuesto modo. De hecho, en el año 2010 se hizo un experimento en la Universidad de Hokkaido, Japón, en el que se hizo crecer un ejemplar de Fusarium polycephalum sobre una reproducción del mapa de la ciudad de Tokio. Se colocaron copos de avena, su alimento preferido, sobre los puntos neurálgicos de la reproducción de Tokio. En muy poco tiempo, el hongo creó una red de tentáculos muy similar, por no decir casi idéntica como vemos en la imagen, a la red de transporte ferroviario de la ciudad. Este problema, en el mundo de la informática, se conoce como el problema del viajante y requiere de una enorme capacidad de computación para ser resuelto. Porque para optimizar los recorridos más eficientes en una red de n nodos hay que hacer una enorme cantidad de cálculos. Sin embargo, el hongo, sin cerebro, lo resolvió más rápido, dejando alucinados a los científicos y dejándonos alucinados a nosotros si nos paramos un momento a pensar en las viejas nociones de inteligencia. Desde ese estudio se ha usado a este hongo en muchos otros estudios y se ha fundado una disciplina conocida como Fusarium Computing. La gran diferencia entre este ser vivo y nuestras máquinas ordenadores es que el ser vivo es capaz de algo de gran dificultad para los ordenadores: pensar con la forma. Interesante concepto, pensar con la forma. El libro, este libro que estamos revisando aquí, que a mí me ha encantado, publicado por Caja Negra Editora, por cierto, nos introduce en el increíble mundo de los materiales inteligentes y en conceptos mentales realmente disruptivos. Aquí solo he puesto algunos ejemplos, pero querría cerrar con otro ejemplo paradigmático de lo obtuso que es el ser humano cuando no hay filosofía o apertura de mente en sus razonamientos científicos. Es el caso de la nanotecnología y de dos conceptos clave: hard assembly y soft assembly, ensamblaje duro y ensamblaje suave. En los sueños nanotecnológicos iniciales de hace algunas décadas se imaginaban máquinas capaces de crear microrobots átomo por átomo, o sea, máquinas muy sofisticadas que hacían pequeñísimos robots, pero que con su potencia los creaban uno por uno, pieza por pieza, desde el exterior. Se ejerce un control centralizado, la máquina, sobre cada acción del sistema, que requiere de una evaluación exacta de los parámetros ambientales y de la posición de cada parte individual del organismo. Al contrario, un sistema soft assembly se basa en una deslocalización y distribución del control, donde cada parte del organismo puede actuar localmente de un modo simple e inmediato, mientras el comportamiento inteligente general surge como propiedad emergente de una comunidad. Es decir, en lugar de usar máquinas para crear las pequeñas máquinas, se aprovechan las cualidades de los materiales que no conocemos del todo bien para que estos propios materiales generen de forma emergente estas disposiciones inteligentes. Es un concepto complicado, pero creo que se entiende bastante bien. En lugar de usar toda la potencia para crear el pequeño objeto, estudiamos bien cómo los materiales funcionan per se, dado que tienen estas propiedades que no acabamos de comprender y que tienen una cualidad que, vista exteriormente, como la autorreparación, capacidad de autorreplicarse, son posibles cualidades emergentes del propio sistema sin necesidad de tener que crearlo pieza a pieza desde fuera. Tenemos por un lado el sueño de robots mecánicos producidos por máquinas con gran dispendio energético y por otro el sueño de robots cuasi biónicos, amorfos y gelatinosos incluso, producidos a partir del aprovechamiento de las propiedades inteligentes o mucho más inteligentes de lo que creíamos de los materiales compuestos. Merece la pena aquí señalar un texto de una filósofa a la que aprecio mucho. Me la mostró una amiga de Instagram, por cierto, Andrea, a quien mando recuerdos. El texto es de Karen Barat y se titula Performatividad queer de la naturaleza. En palabras de Laura Tripaldi, en el extraordinario libro que comentamos hoy, recordemos este libro magnífico, lo tengo aquí al revés, aquí, este libro,
Barat toma en consideración una serie de sistemas naturales, desde las amebas a los relámpagos, que ponen de relieve la naturaleza profundamente relacional y desmoralizada de la subjetividad y la inteligencia. Según Barat, nuestra visión de un mundo constituido por unidades rígidas e independientes que interactúan unas con otras es una simplificación de una realidad más compleja en la que la relación entre sujeto y objeto fluye y se construye en el momento del encuentro recíproco. Este es un canal contra el positivismo y este es un libro antipositivista por esto mismo. El pensamiento queer se pone en valor porque se basa aquí en ejemplos y sustancia comprobable. Pasamos de hablar de interacciones a hablar de infraacciones. Dos objetos físicos que entran en contacto no se limitan a chocar, sino que se compenetran y determinan mutuamente. Es una forma de verlo muy distinta. Se borran los límites de la subjetividad. El mundo no son ladrillos separados. El positivismo murió hace décadas y debemos seguir matándolo. Las implicaciones de libros como el de Laura Tripaldi van mucho más allá de darnos a conocer nuevos campos científicos desconocidos, que no es poco. Aquí nos estamos introduciendo en el misteriosísimo campo de los materiales y hemos puesto algunos ejemplos que creo yo que son muy locos. Y hay muchos más en este libro. Estos libros nos ayudan a comprender en qué consisten las últimas líneas de pensamiento que muchas veces no llegan bien a públicos diversos porque están profundamente teñidas de ideología y de política. El acercamiento a través de la observación científica y el constatar que cosas como la inteligencia, las relaciones y el cerebro son mucho más discutibles de lo que pensábamos, amplía nuestra mente y nuestro conocimiento. Cierro con el caso de los pulpos, capaces de ciertas cosas que nosotros intelectualmente ni siquiera podemos comprender. Por ejemplo, con sus tentáculos, los pulpos son capaces de ver con la piel. ¿Qué significa eso? Sabemos que es así, pero ¿podemos entender lo que significa ver con la piel? ¿Y cuántas armas de percepción e inteligencia pasamos por alto porque sencillamente no son como la nuestra? ¿Cuánta vida tomamos por no vida porque no se amolda a nuestros rígidos esquemas especulares? En fin, es uno de los mejores libros que he leído este año. Os lo recomiendo mucho. La Caja Negra, editora, siempre trae obras muy especiales. Tengo bastantes libros, sobre todo, además por el diseño. Me encanta el diseño editorial de esta editorial. Y siempre me petan en la cabeza. Hay pensamientos, digamos, de lo último en diferentes temas. Os invito a conocer a esta autora italiana, Laura Tripaldi. Es el primer libro que publica. Es una persona del año 93, así que esperamos que publique muchos más. Yo la seguiré atentamente. Tanto ella como Karen Barat me parecen dos pensadoras extraordinarias que merece la pena conocer, sobre todo si quieres ampliar tu conocimiento, si quieres introducirte en lo que es el pensamiento queer desde un punto de vista profundo y con sustancia. Muchas gracias y hasta la próxima.